El reagrupamiento. En noviembre de 1923, el joven partido nazi quiere hacer historia. Es un audaz golpe para hacerse con el poder en Múnich y desde allí iniciar una revolución nacional. Pero las cosas no salen según lo previsto. El putsch fue un desastre. Murieron 16 nazis. La historia habría sido diferente si la bala que mató al nazi que estaba a su lado se hubiera desviado y hubiera matado a Hitler. El fracaso del golpe dispersa a los seguidores de Hitler. Con graves heridas en la cadera y en la entrepierna, Hermann Göring, héroe de guerra y favorito de las clases altas, está huido. Después del putsch, Göring lo pasó mal. Estaba herido, pero consiguió cruzar la frontera con Austria, donde la policía alemana no podía tocarlo, y se hizo adicto a la morfina. Otro miembro fundador, el leal Rudolf Hess, también huye y se refugia en los Alpes bávaros. El putsch puede haber acabado mal, pero Hess está orgulloso de haber luchado junto a su amado Hitler. Hess tiene una personalidad fascinante. Es el único de todos, diría yo, a quien no le mueve la ambición. Sentía un genuino afecto por el movimiento y especialmente por Hitler, que iba más allá del juicio político. Para otros es peor. El matón del partido, el paramilitar Ernst Röhm, está encerrado en la cárcel de Stadelheim. La situación de Ernst Röhm es extraña. Era oficial del ejército y ahora un terrorista convicto. Heinrich Himmler no luchó en la Gran Guerra y para él participar en la marcha llevando una bandera era un motivo de orgullo. La reacción de Himmler es interesante. Tras la Primera Guerra Mundial se sintió decepcionado porque no pudo participar. Ansiaba algún tipo de honor militar. En el putsch vio una oportunidad. Himmler cree que el putsch es su gran momento, porque esa era la primera vez que veía algo de acción. Pero su partido fracasa totalmente. Desesperado por mantener vivo ese sueño, Himmler visita a su antiguo jefe, Ernst Röhm, en la cárcel. Aunque por ahora es evidente que la fiesta ha terminado. Pero la humillación es tan grande que vuelve a Múnich a vivir con sus padres. Lejos, en una casa de las afueras de Colonia, vive con sus padres un joven doctor y aspirante a escritor, aún desconocido para los nazis, Joseph Goebbels. No le impresiona el fracaso del golpe y escribe en su diario: un putsch nacionalista más en Múnich. El fracaso del putsch fue un desastre para Hitler y para el nacionalsocialismo. Los convirtió casi en criminales políticos. Esperaban que fuera algo más que un simple movimiento bávaro en Múnich. Esperaban que fuera el primer paso hacia un alzamiento nacional. Después de 2 días oculto, Adolf Hitler fue capturado y encarcelado. Se enfrenta a una posible sentencia de muerte. El agitador revolucionario es un hombre vencido. Hitler, después del fracaso del putsch, no tiene el comportamiento que podría esperarse de alguien que posee una cruz de hierro. Piensa que su vida política está totalmente acabada. Está muy desanimado y, según dicen algunos de sus colegas, llega a contemplar la idea del suicidio. Pero en las 10 semanas que transcurren hasta el juicio ocurre algo asombroso. Se produce en Hitler una transformación. Una vez que supera esa fase de desesperación, se activa su sentido político. Y aunque va a ser sometido a juicio, cree que eso le proporciona una plataforma para difundir sus ideas. En lugar de pedir clemencia, Hitler pasa al ataque. Comprende que está en el centro del escenario y no hay un lugar en el que se encuentre mejor que en un escenario, de modo que da la vuelta al juicio a su favor.
Curiosamente, muestra una asombrosa habilidad para convertir el desastre en una victoria. Transforma una humillación a los nazis en un triunfo, presentándose a sí mismo como una especie de mártir y salvador. Lanza arengas y discursos políticos en vez de responder preguntas. Y por supuesto provoca los aplausos del público. Hice lo que hice en el putsch por Alemania. Lo hice por el pueblo alemán. Me estáis juzgando, pero el destino me absolverá. Hasta entonces Hitler era un rebelde agitador del sur de Alemania, pero el juicio lo convierte en una figura nacional. Con su audaz discurso, no solo recibe aplausos en la sala, sino que aparece en la prensa de todo el mundo. Por un acto de terrorismo como ese, podría haber pasado mucho tiempo en la cárcel. Pero fue condenado solo a 5 años. Es evidente que las autoridades bávaras mostraron bastante simpatía por Hitler. Aunque fue declarado culpable, la sentencia fue leve. Y lo que es más importante, su actuación en el estrado estimula a la extrema derecha. Incluso convence al escéptico aspirante a periodista Joseph Goebbels. El primer contacto de Goebbels con Hitler se produce a través de las transcripciones del juicio celebrado a principios de 1924, que fueron ampliamente reproducidos en la prensa alemana. Escritor brillante, Goebbels es un personaje complejo, un joven con mucho que demostrar. De Joseph Goebbels alguien dijo, con cierta crueldad, que era un tullido físico y emocional. Y aunque, por supuesto, es cruel, en parte es verdad, porque sufría, me atrevería a decir, un complejo de inferioridad. Como Hitler, odia profundamente a los judíos, porque cree que los editores judíos están boicoteando su carrera de escritor. Aunque aún tardarán muchos meses en conocerse, las trayectorias de Goebbels y Hitler van a determinar el destino de su país. Goebbels se sintió poderosamente inspirado y podemos ver en las entradas de su diario de marzo de 1924 una creciente fascinación hacia las ideas de Hitler, a quien aún no conoce. Y en cuestión de pocas semanas pasa a idealizar como un adolescente a este hombre y las ideas que defiende. Igual que Hitler, Ernst Röhm también fue declarado culpable. Pero a Röhm le conceden la libertad condicional. Queda libre el mismo día que Hitler comienza a cumplir condena. Creo que Röhm piensa, bueno, el putsch ha fracasado y Hitler va a la cárcel. Quizá ahora tengo la oportunidad de jugar un papel más importante, de ser un pez gordo. Hitler le pide que reorganice las SA, el grupo paramilitar de camisas pardas del partido nazi. Como oficial caído en desgracia, a Röhm le gusta la idea de crear un ejército a su medida. Hitler quiere que sean un ejército político y que esté listo cuando salga de la cárcel. Pero hay un hombre que se interpone en el camino de Röhm. Göring sigue siendo oficialmente el jefe de las SA, de modo que Röhm viaja a Austria para convencerle de que le ceda el control. Encuentra a Göring arruinado y dependiente de la morfina. Tras constatar que Göring no está en condiciones de oponer resistencia, Röhm regresa a Baviera y se dispone a resolver el primer gran problema. Ahora las SA están prohibidas en Baviera, así que lo que Röhm tiene que hacer es crear una especie de tapadera. Y lo que hace es cambiar su nombre. Las SA se convierten en Frontmann, y gracias a sus numerosos contactos militares, no le cuesta encontrar reclutas para su nueva organización paramilitar. Mientras tanto, en la prisión de Landsberg, Hitler descubre que tiene admiradores en puestos importantes.
Su celda parece más bien la habitación de un oficial y goza de todo tipo de privilegios. Tiene su propia celda y está forrada de libros. Hay unos 200. Incluso celebra allí su 35 cumpleaños. Fue una verdadera fiesta. Se convirtió en un día de celebraciones y tuvo visitantes, casi como un cortejo real, iban a presentarle sus respetos. Fue extraordinario para alguien que está en la cárcel. Hitler incluso tiene a su propio secretario personal, el incondicional Rudolf Hess. El veterano del ejército, Rudolf Hess, estaba un tanto perdido hasta que conoce a Hitler. Pero ahora, condenado a 18 meses por su participación en el putsch, descubre con regocijo que va a cumplir condena junto a su ídolo. Creo que Hess no creía en la suerte que había tenido al acabar en la prisión de Landsberg junto a Hitler, a quien idolatraba. Pero en esos primeros días, es el devoto seguidor quien inspira a Hitler. Tenía buena cabeza. Había escrito un trabajo en su época de estudiante que Hitler leyó y le hizo pensar en la cuestión nacional y en las penalidades de Alemania tras la guerra. En la prisión de Landsberg, Hess alimenta las ambiciones de Hitler y le anima para que adopte un nuevo papel, el del líder autoritario salvador de Alemania. Y eso es precisamente lo que Hitler quiere oír. Estar en la cárcel junto a su héroe Hitler es una oportunidad increíble para Hess. Están obligados a estar juntos y eso significa que puede estar a su lado todo el día. Por tanto, la relación entre los dos se estrecha. Hess utiliza el tiempo que pasan juntos para seducir a Hitler con una nueva y agresiva visión de la expansión de Alemania. Una idea que le inculcó su antiguo tutor, el doctor Karl Haushofer. Hess había sido alumno de Haushofer y tomó de él aquellas extrañas ideas geopolíticas que son incluso difíciles de definir, pero que planteaban la idea de que Alemania tenía un destino y derecho a expandirse. A través de Hess, empieza a dar forma a sus ideas sobre el Lebensraum. La teoría del Lebensraum, o espacio vital, se convierte en una nueva y poderosa motivación para Hitler. Es la semilla de un nuevo superestado germánico que debe extenderse hacia el este. De modo que Hess influye en el pensamiento de Hitler. Pero quizá la mayor aportación de Hess al movimiento nazi es animar a Hitler a poner por escrito su visión del futuro de Alemania. Le sugirió a Hitler que empleara su tiempo en la cárcel dando forma de libro a sus ideas. Un libro que se convertiría en el manifiesto del movimiento y en su autobiografía. Hitler lo titula Mein Kampf, mi lucha. Pero en realidad Hess es su coautor. Ejerce influencia sobre Hitler a nivel emocional y a nivel intelectual, ideológico. Ayudaba a Hitler a dar forma a sus ideas. Juntos crean lo que vendrá a ser la Biblia del racismo. Añora imperios germánicos del pasado y culpa del actual fracaso del país a los judíos y a los comunistas. Si leemos Mein Kampf hoy en día, parecen las palabras de un loco. Culpa a los judíos, al judaísmo, de todos los problemas del mundo, de los problemas del capitalismo, del comunismo. Culpa a los aliados por ensañarse con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Sugiere que ciertas razas son biológicamente superiores a otras. Es un pozo de odio. Todo ello procesado por el febril cerebro nacionalista de Hitler. Es una obra increíblemente venenosa. Aunque está orgulloso de los resultados, Hess no busca reconocimiento. Se siente feliz esforzándose en servir a su líder. Hess tenía la capacidad de calmar a Hitler y hacerle sentir bien consigo mismo. Se puede decir que era lo más parecido a un amigo.
Hess se ha convertido en el primero y más leal miembro del círculo de confianza de Hitler. Pero a otros veteranos del fallido putsch no les va tan bien. Para Göring, los años que siguen al putsch son difíciles. Se repite lo que había experimentado tras la Primera Guerra Mundial. Es casi un vagabundo, no sabe ni lo que hace. Está en Austria. Básicamente vive de limosnas. No era así como Göring se imaginaba a sí mismo a estas alturas. Después de todo, era un héroe de guerra. Llevaba un Max azul colgado del cuello y ahora era un personaje marginado. Los dolores constantes tras las heridas sufridas en el putsch le llevan a buscar alivio en los narcóticos y se convierte en adicto a la morfina. Incapaz de ayudar a Hitler, queda fuera del movimiento y deja un vacío que otros van a intentar ocupar. Uno de los que desean dejar su marca es Ernst Röhm. Röhm tiene ideas muy ambiciosas para las SA. De hecho, quiere que sustituyan al ejército si los nazis llegan al poder. Rebautizadas como Frontmann, ahora cuenta con 30.000 hombres. Röhm ha creado su propio ejército privado, una fuerza de mercenarios preparada para tomar el poder en nombre de los nazis en el momento adecuado. Pero en la prisión de Landsberg, Hitler tiene sus dudas. Después del fracaso de un golpe violento, quizá es hora de probar un enfoque diferente. El legado más importante de Landsberg no es Mein Kampf. Por supuesto, es fundamental. Pero yo creo que es esa constatación, esa epifanía, se podría decir, de que no se llega al poder gracias a un revólver o a una ametralladora, sino por las urnas. Röhm visita a Hitler en la cárcel. Con un gran ejército a sus órdenes, ahora está mejor preparado para un nuevo golpe. Está convencido de que sus tropas pueden poner a Hitler en el poder, pero no ha contado con sus nuevas ideas. Pero la agenda de Röhm es totalmente opuesta a la de Hitler. Röhm no sale de su asombro cuando Hitler rechaza tajantemente sus planes y se marcha desconcertado. El ejército de Röhm es peligroso para Hitler. Los matones del Frontmann pueden destruir sus posibilidades de conseguir la libertad condicional anticipada. El Frontmann de Röhm comete cada vez más actos violentos. Y Hitler sabe que no puede permitirse que se le relacione con esta violencia callejera, de comportamiento ultraviolento. Si Hitler quiere que se le tome en serio como político, no puede permitirse que se le asocie con más violencia. En mayo hace una asombrosa declaración. Hitler no tiene más remedio que dimitir como líder del partido nazi en julio del 24. Él está en la cárcel y el partido fuera de la ley. Sabe que para volver a la acción y hacer realidad su visión, debe hacer planes a largo plazo. Es un gesto. Quiere decir que lo que pasa en las calles no es nacionalsocialismo y que cuando salga no volverá a eso. Apoyado y animado por Rudolf Hess, se distancia de la política y deja de recibir visitas. En octubre podrían liberarlo, y nada debe comprometer su puesta en libertad. Sin Hitler, el partido nazi se fragmenta. Hess dijo en una ocasión, Hitler es el partido y el partido es Hitler. Es una buena expresión para usarla como eslogan. Mientras él estaba en la cárcel, el partido siguió existiendo, pero se fragmentó. Y los elementos dispares que lo formaban luchan por el control del partido. Pero el movimiento no se colapsa por completo, y en medio del caos político, tras superar su depresión y viendo la oportunidad de ascender en el partido, Heinrich Himmler inicia su ascenso. Durante un tiempo, parece que se retira de la vida política, aunque sigue manteniendo interés por la política de extrema derecha e intenta dar con la forma de reintegrarse en el movimiento lo más rápido posible.
Himmler tiene potencial, es trabajador e inteligente, y en un partido de ideólogos y exaltados, Himmler es alguien que obtiene resultados. Es un hombre muy meticuloso, muy exigente. Y cualquier movimiento político necesita a alguien muy capaz en la sala de máquinas, por así decirlo. Himmler asume responsabilidades. Es alguien que resuelve problemas en el partido. Y cada vez más gente dice, bueno, que lo solucione Himmler. Tras la renuncia de Hitler, un jefe nazi local bávaro, Gregor Strasser, asume el papel de líder del partido. Poco después, Himmler se convierte en su ayudante. Para Strasser, igual que para los demás, en parte se trata de mantener un pie en la puerta, pero al mismo tiempo hay que seguir construyendo redes que puedan ser utilizadas más adelante. El partido nazi no es aún la formidable fuerza política que llegará a ser, pero Himmler demuestra que es imprescindible. Aunque oficialmente es el ayudante de Strasser, a los 24 años Himmler se convierte en el jefe extraoficial de los nazis de la Baja Baviera. Pero no es la única joven promesa que se alza sobre el caos. Joseph Goebbels nació en 1897 en el seno de una familia de clase media-baja en Raid, un pueblo de Renania. Como Hitler, Goebbels ha sido en cierto modo un niño mimado. En la infancia le costaba hacer amigos. En su juventud, Goebbels sufrió una serie de operaciones en un pie que le dejaron una discapacidad permanente y el resto de su vida caminó con una pronunciada cojera. De modo que desarrolló un carácter reservado y solitario. Como Hitler, Goebbels piensa que merece un destino mejor y ha encontrado a quien culpar de sus propios fracasos en la Alemania de posguerra. Goebbels es un joven con un gran ego. Tiene un doctorado a sus espaldas. Ha escrito libros y obras de teatro que no ha publicado ni estrenado. Y también tiene una vena antisemita extremadamente violenta. Inspirado por la actuación de Hitler durante su juicio, el entusiasmo de Goebbels aumenta cuando en 1924 cruza Alemania para ir a Weimar, donde asiste a su primer mitin de la extrema derecha. Todo lo que después asociaremos con el partido nazi, la ceremonia y los rituales en las concentraciones del partido nazi, estaba allí. Allí había banderas, estandartes, uniformes, desfiles, himnos y, por supuesto, largos discursos a un público entregado. Violencia, agresiones a los transeúntes, las palizas en la estación de ferrocarril, la bebida y las celebraciones nocturnas. Todo estaba allí. Aunque aún no es miembro del partido, se sumerge en la política de ultraderecha. Pero como evangelista tullido, su arma será la palabra. Consigue trabajo en un periódico político con dificultades económicas. Tenía que escribirlo él todo y de repente se vio convertido en periodista. Tenía un trabajo de verdad. En poco tiempo prueba en público sus ideas y descubre que tiene algo más en común con Hitler: la habilidad de arrastrar a las masas. Y a partir de ahí, empieza a demostrar una extraordinaria capacidad de trabajo, una constante durante el resto de su vida, ya que combina su trabajo periodístico con sus intervenciones en público. Al principio habla ante audiencias locales y muy pequeñas, pero ahí es donde descubre que tiene un talento especial para esto. En el espacio de unas pocas semanas, empieza a labrarse una buena reputación como orador. Y esa notoriedad empieza a extenderse en el partido nazi. El 20 de diciembre de 1924, tras cumplir 9 meses de una condena de 5 años, Hitler deja a Hess en la cárcel y queda en libertad. Después de su sensacional encarcelamiento y su reciente renuncia al liderazgo del partido, debería ser un acontecimiento.
Pero no hay multitudes esperándole. Solo un coche. Las cosas han cambiado y su país ya no ansía desesperadamente un Mesías. Alemania se ha convertido en un lugar diferente. La economía ha empezado a mejorar. La República de Weimar empieza a consolidarse. Hay algo más de estabilidad. Se percibe más confianza. Alemania, que ha hecho frente a la crisis y ahora ha decidido que quiere asentarse, intenta encontrar una forma de vivir con los términos impuestos por las otras potencias. En este clima, y sin el liderazgo de Hitler, en las elecciones de 1924, los nazis consiguen solo un 3% de votos. El partido parece acabado. La afiliación, que se mantuvo en 35.000 miembros en 1923, se reduce a la mitad. Oponerse a los préstamos americanos es ridículo en un periodo de prosperidad. El ambiente ha cambiado. Ahora no sirve de nada gritar en las esquinas o ametrallar a la gente. Eso no va a funcionar. Así que ahora Hitler es libre de reconstruir el partido de acuerdo con una nueva visión política, la que ha creado con Hess. Los nazis no pueden seguir siendo un partido revolucionario violento. Deben moverse dentro de la legalidad. Deben participar en elecciones, entrar en el Parlamento, en el Reichstag. Tienen que actuar como un partido democrático, parlamentario. Hitler se dispone a recuperar el control de su partido, pero no tarda en descubrir que no es fácil dejar atrás los fantasmas del pasado. Ernst Röhm esperaba ansioso la liberación de Hitler, convencido de que aún podían trabajar juntos. Hitler desea convertir el movimiento en un partido político y emprender el camino legal hacia el poder. Pero hay hombres como Ernst Röhm que tienen una visión más revolucionaria y piensan en una revolución nacional. Después de darle la oportunidad de desarrollar las SA, se da cuenta de que Röhm tiene miles y miles de seguidores. Es una situación que Hitler tiene que controlar. El 16 de abril de 1925 se reúne con Röhm y le plantea su visión política. Tiene que parecer que operan dentro del sistema político y que son un partido político real y creíble, y no solo una banda de lunáticos que asaltan cervecerías en Múnich. Pero Röhm, soldado de la vieja escuela, cree que toda revolución debe empezar con un golpe de Estado. Röhm habla de revolución y Hitler dice que las revoluciones se hacen después de tener el poder. Tomamos el poder y luego hacemos la revolución. La relación entre Röhm y Hitler no tarda en romperse. Hitler le dice a Röhm: has creado un inmenso ejército político y eso no es lo que quiero, no es lo que esperaba que hicieras. Evidentemente, Röhm no se lo toma nada bien. Hitler sabe lo poderoso que es Röhm. Con un ejército a sus órdenes puede ser muy peligroso. Pero asombrosamente, es Röhm quien da un paso atrás. Es una batalla que Röhm no puede ganar, porque el poder que tiene Hitler en el partido es muy considerable. Al día siguiente, escribe una carta a Hitler renunciando al liderazgo del Frontband y de las SA, pero le pide que no se rompa su amistad. Hitler no le contesta. Finalmente, Röhm lo deja todo y decide irse a Bolivia, al otro lado del mundo. Piensa, bueno, si no puedo ganar, me retiro, me largo de aquí. Fuera del círculo de confianza de Hitler, se va a Sudamérica, pero se le presentará una oportunidad. Con Röhm fuera de escena y Hess en libertad, comienza la campaña para relanzar el partido y conquistar el corazón del pueblo alemán. Si quieren ser una fuerza política seria, hay que comenzar por su líder. Hitler necesita un cambio de imagen.
Puede ofrecer una imagen de alemán tradicional con pantalones de cuero, medias y zapatos de montaña. Eso atraería a parte de la comunidad. O puede adoptar un aspecto de tecnócrata, con un traje más formal. Cuando acude a una concentración nazi, viste su uniforme. Elige la imagen de tecnócrata y parece un líder respetable y seguro de sí mismo. Está listo para recuperar el control del partido nazi y llevarlo en una nueva dirección. A principios de 1925 se levanta la prohibición que pesaba sobre el partido y sus medios de propaganda. Pero la mala noticia es que su líder no puede dirigirse al pueblo alemán. Una de las condiciones para que Hitler consiga la libertad condicional es que no hable en público hasta que le den permiso. Pero no mantiene su palabra, porque sí da discursos. Así que vuelven a prohibirle hablar hasta 1927. Necesita a alguien nuevo que le ayude a vender su visión. Cuando se levanta la prohibición del partido, Joseph Goebbels es de los primeros en inscribirse. Goebbels se sentía atraído por el elemento socialista del nazismo. Filosóficamente creía en la dialéctica marxista, en el ideal de la lucha de clases. De manera que estaba en condiciones de incorporar al nazismo esa noción esencial de conflicto, que no tendrás si no buscas el conflicto. Goebbels se inscribe en el partido en Renania, lejos de Múnich, el corazón del nazismo. Y no tarda en destacar como un orador espectacular. Está lleno de energía, de ideas y de pasión. En parte, el ascenso del partido se debe a Goebbels. Así que se embarca en un programa de intervenciones públicas y viaja sin descanso, constantemente, de un extremo a otro de Alemania, hablando en cervecerías, en salones o en ayuntamientos. Da discursos, muchos discursos. Exactamente 189 en 12 meses. Es una cantidad enorme. Su reputación comenzó a extenderse en el partido nazi y en toda Alemania se empezó a hablar de aquel joven de Renania que era capaz de hablar de esa forma tan brillante y arrebatadora. El 12 de julio de 1925, Hitler viola la prohibición de intervenir en público y habla en una concentración de extrema derecha. Goebbels está entre el público. La primera vez que Goebbels ve a Hitler en esta concentración de partidos de extrema derecha, se enamora perdidamente de él. Ya sé que parece extraño usar esta expresión, pero la palabra amor, para referirse a Hitler, aparece en varias ocasiones en los diarios de Goebbels. Goebbels comprende que Hitler es su futuro. Ese momento cambiará su vida. Al estrechar la mano de Hitler, sabe que quiere trabajar junto a ese hombre. Goebbels estaba ansioso, entusiasmado, desesperado por formar parte del círculo de amigos de Hitler. Pero, ¿cómo entrar? Entonces piensa, lo que haré es ser útil. Voy a ser vital, esencial para el movimiento. El plan de Goebbels funciona. Las autoridades pueden cerrar los ojos ante las apariciones de Hitler a nivel local, pero si osa intervenir en un acto nacional, sabe que será arrestado. El partido nazi necesita un rostro público, y ese puede ser el de Goebbels. Estaba claro que Hitler había decidido tener a Goebbels a su lado. Había oído hablar de su reputación como orador y lo veía como un activo de gran potencial. Hitler maniobra para atraer a esta estrella en alza a su círculo de confianza.
Hitler reconoció el talento de Goebbels, quería utilizarlo, y para eso debía introducirlo en su círculo, y Goebbels estaba deseando formar parte del mismo. Hitler atrae a Goebbels desplegando todo su encanto. Una vez que cae bajo el hechizo de Hitler, se enamora de él, casi como un colegial. Hitler quiere ver de qué madera está hecho Goebbels. Invita a Goebbels a visitar la sede del partido y también a hablar en la cervecería que había sido el epicentro del putsch de 1923. Y Goebbels no le defrauda. El acto en sí fue todo un éxito. Goebbels habló muy bien. Después dijo que Hitler le había abrazado con lágrimas en los ojos. Y a partir de ese momento surge una relación personal muy estrecha entre esos dos hombres. Goebbels se convierte en el nuevo elegido de su círculo de confianza y Hitler lo pone inmediatamente a trabajar. Pero jamás llegarán al poder si no cuentan con una voz poderosa en la capital. Y Hitler envía a Goebbels a Berlín. Berlín es importante para los nazis por varias razones. Es la capital. Es el centro administrativo del país. Tiene la mayor concentración de población. Es donde están los medios de comunicación y la sede del gobierno. Y es un bastión de la izquierda. Con apenas varios cientos de afiliados, el partido nazi no tiene peso alguno en Berlín. Y sus miembros están mal dirigidos y paralizados por las rencillas políticas. Si querían convertirse en un partido nacional, necesitaban ser fuertes en la capital. Goebbels se propone reactivar la poco operativa sede regional. Goebbels dominaba intuitivamente los métodos de propaganda modernos. Convertía un funeral, una boda o un mitin en un evento del partido nazi. Hacía salir camiones a las calles a lanzar panfletos. Lo cubría todo de carteles incendiarios. Fundó un periódico radical cuyo nombre, Der Angriff, el ataque, lo dice todo sobre la agresividad nazi. Pero Goebbels sabe que su arma más eficaz es su oratoria. Desarrolló un estilo cargado de sarcasmo, de comentarios despectivos e hirientes hacia sus adversarios y enemigos. Sabía cómo callar a los alborotadores. Goebbels también revela su carácter despiadado. En un Berlín dominado por los comunistas, respalda sus elaborados discursos con la más clásica brutalidad. Goebbels no era una figura típicamente masculina, y creo que intenta compensarlo con ese amor por la violencia. Aunque los nazis se han comprometido a respetar la legalidad, siempre intentan burlarla. Y Goebbels promueve la violencia en las calles contra los comunistas. Sabe organizar escaramuzas, peleas callejeras, narices rotas, ventanas hechas añicos o sillas rotas. Se podría decir que esa es la banda sonora del Berlín de Goebbels. Bajo el mando de Goebbels, los matones del partido nazi, los camisas pardas de las SA, hacen correr la sangre para provocar a los partidos de la oposición. Parece que se extendió la idea de que si Goebbels daba un discurso, esa noche el espectáculo estaba garantizado. Pero en 1926, 2 años después de salir de la cárcel, Hess y su amado líder no han conseguido un avance político significativo, y amplios sectores del partido siguen siendo escépticos ante su nueva visión. Ha llegado el momento de silenciar a las facciones rivales y recuperar el control. Empiezan a pensar que cuanto más tiempo tarden en obtener los resultados electorales que necesitan, más difícil va a ser. Se cuestionan si el partido está estructurado de la forma más efectiva. Relanzan el partido según las nuevas directrices y crean un gobierno virtual a la espera. Hitler maneja las riendas
y su leal ayudante Hess controla el acceso al líder y sus compromisos. Las amenazas a su liderazgo se eliminan. Como parte de la reorganización del partido, se crea una nueva fuerza de protección. Para el soldado frustrado Heinrich Himmler es una oportunidad de oro. Quiere ser él quien dirija este grupo de élite conocido como Schutzstaffel o SS. Ve a las SS como una especie de unidad de élite de samuráis. No solo va a ser la guardia personal de Hitler, también será la auténtica encarnación del ideal nazi. Y Himmler quiere estar en el centro de esa unidad. Al contrario que en otras regiones, que eligen a los SS entre los camisas pardas de las SA, en la Baja Baviera, Himmler selecciona a hombres que no solo son guardaespaldas de élite. Sus SS personifican la supremacía racial nazi y el ideal de virilidad germana. En los primeros años del proceso de formación de las SS, Himmler invierte mucho tiempo en seleccionar a los nuevos miembros de su organización. Cree firmemente, por ejemplo, que la apariencia física es un reflejo de la pureza racial. A partir de sus fotografías, elimina a los candidatos que no se ajustan al estereotipo ario. Además, los candidatos deben demostrar su ascendencia germana al menos hasta el siglo XVIII. La postura de Himmler sobre las SS evoluciona a lo largo de los años 20. Le atrae mucho la idea mística, podríamos decir, de un grupo de caballeros aún más puros que el resto. Aunque las SS siguen siendo parte de las SA, Himmler se asegura de que sus hombres destaquen de los demás. Es un cuerpo de élite de caballeros nazis. Himmler viste a sus guerreros arios con el uniforme creado por el diseñador y miembro del partido nazi Hugo Boss. Botas negras, pantalones de montar negros y el emblema del cráneo con los huesos cruzados, el Totenkopf. Su imponente imagen transmite fuerza y determinación, lealtad y compromiso hasta la muerte. Se les podría comparar con la Guardia Imperial de la antigua Roma. La misión de los caballeros de Himmler es proteger y servir a un solo hombre, Adolf Hitler. Se da cuenta de que la mejor forma de progresar es demostrar la lealtad de las SS al Führer. Ser especialmente leal. Estar a su lado siempre que haya una disputa interna en el partido. Y defender las decisiones del Führer en cualquier circunstancia. Poco a poco, los cimientos del círculo de confianza de Hitler se van afianzando. Hess se encarga de las decisiones del día a día y de la política del partido. Goebbels es el portavoz del movimiento. Y Himmler y las SS su cuerpo de policía. Por ahora no hay enemistad entre las dos jóvenes promesas del partido, Himmler y Goebbels. En este periodo, Himmler y Goebbels son jóvenes. Tienen 20 y tantos años. De modo que son en gran medida aspirantes, pero son muy ambiciosos. Los dos son conscientes y reconocen el talento del otro. Yo creo que se respetaban el uno al otro. Y, por supuesto, ambos admiraban mucho la competencia, la eficacia, la dedicación y la meticulosidad en el otro. Trabajando en dos esferas diferentes, estos dos jóvenes entusiastas ponen toda su energía al servicio del partido. En 1927 acaba la prohibición de Hitler de hablar en público, y el partido emplea su arma más potente sobre la opinión pública alemana. Su mensaje es que Alemania debe recuperar el control de sus finanzas, usurpado tras la Primera Guerra Mundial. Cuando le permiten hablar, elige un tema que será una cuestión clave. La recuperación de Alemania no puede estar bajo el control de potencias extranjeras. De ese modo, Hitler se convierte en una figura prominente que defiende el interés de Alemania. Los discursos populistas de Hitler atraen a las masas,
pero los nazis necesitan tener también de su parte a los poderes económicos de Alemania. En el pasado, Hermann Göring era esa conexión, pero ahora está en el exilio. Es un enemigo del Estado que desde hace 4 años lucha contra el dolor y la adicción a la morfina. Pero dentro de las celebraciones del 80 cumpleaños del presidente Hindenburg, el Parlamento aprueba una amnistía para los exiliados políticos, y Göring se beneficia de ella. En 1927 regresa pensando que le recibirán con los brazos abiertos en el partido nazi y que Hitler dirá: vuelve Hermann, viejo amigo. Pero la acogida que recibe es un tanto fría. Pero Hitler sabe que Göring tiene cualidades que serán imprescindibles. El principal activo que tiene Göring es su personalidad. Es sociable y tiene contactos. Con su estatus de héroe y sus contactos, es el embajador perfecto del partido. Enseguida se convierte en el enlace entre los nazis y la clase alta conservadora alemana. No lo ven como un peligroso terrorista político. No es como Himmler o Goebbels, y será útil al partido tendiendo puentes con la élite conservadora. Una vez reagrupado el círculo de confianza, ahora tienen que obtener buenos resultados en las elecciones nacionales de 1928. Mítines, lanzamiento de panfletos, acuerdos entre bastidores. Ha llegado el momento de ver si los años de reconstrucción han valido la pena. Para Hitler esto es una prueba. Confía en que el año 1928 sea un punto de inflexión, el camino legal al poder para obtener votos y escaños. Pero aunque la maquinaria nazi funciona bien, su mensaje de crisis inminente desentona con el ambiente general. Las elecciones de 1928 para el partido nazi son un desastre absoluto. Intentaban demostrar que eran un partido legítimo y que su visión nacionalsocialista era la solución para Alemania. Pero los votantes no eligieron las ideas de Hitler. Obtienen un 2,6% de votos del total nacional, 100.000 menos que en las elecciones de 1924. Después de 4 años de duro trabajo, es un resultado catastrófico. Incluso en Berlín, donde Goebbels había trabajado incansablemente y había hecho todo tipo de cosas para dar notoriedad y publicidad al movimiento. Habían fortalecido su base, sí, pero estaban muy lejos de ser un partido mayoritario. Mientras en Alemania persista la sensación de prosperidad, nadie quiere oír hablar de miseria y desolación. Los partidos marginales necesitan una crisis para acceder al poder. En 1928 los alemanes se sienten optimistas y no quieren que Adolf Hitler los saque de su zona de confort. Los nazis consiguen solo 12 de los 500 escaños del Reichstag. Del círculo de Hitler, solo Goebbels y Göring son elegidos miembros del Parlamento. Es un triste consuelo. A finales de 1928 es evidente que el Partido Nacional Socialista está en crisis. Su afiliación está creciendo, pero lentamente. Lo que necesitan es una crisis. El partido no va a convertirse en uno de los principales actores políticos sin una crisis. Mientras sus predicciones de una catástrofe financiera caen en oídos sordos, el partido nazi está a punto de desaparecer como fuerza política. Necesita un milagro. Y el milagro llega. El 29 de octubre de 1929, Wall Street se hunde y los financieros estadounidenses exigen el pago de sus préstamos a Alemania. De la noche a la mañana, el país vuelve a caer en la anarquía y en la bancarrota generalizada. Solo un hombre predijo que eso ocurriría, Adolf Hitler. Inmediatamente pasa de ser un político de segunda a convertirse en profeta. Mientras el país se sumerge en el caos, los ambiciosos personajes que rodean a Hitler ven una oportunidad de oro que van a aprovechar sin la menor vacilación.